Muchas gracias, ya estamos en Vida Ciudad de México y conoceremos la segunda parte del Museo de los Ferrocarrileros. El Museo de los Ferrocarrileros se encuentra localizado al norte de la Ciudad de México en las instalaciones que ocupó la estación del ferrocarril La Villa. Inaugurado en 2006, en la exposición se muestra la historia de los ferrocarriles en México, la historia de la estación de trenes de La Villa, así como diferentes movimientos sociales de las y los ferrocarrileros en la historia de México. El museo se creó en lo que fue la estación de La Villa, abandonada en 1990. Su remodelación y operación están a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. El techo del inmueble es una bóveda de piedra y hierro que se realizó utilizando rieles de ferrocarril. En el exterior sobresale su balaustrada de piedra. Al entrar se aprecian algunas locomotoras jubiladas. Esta locomotora, la FCI 67, pertenece al ferrocarril interoceánico, es de vía angosta. La terminal de esta empresa estaba en San Lázaro exactamente y corría para el estado de Morelos, Estado de México, Cuautla, Puebla. La pequeña estación, que contaba con una sala de espera y una oficina, ahora funciona como sala de exposición. El museo no cuenta con un acervo propio, sino que exhibe exposiciones temporales o material de diferentes fondos, entre los que se encuentran los del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de la Ciudad de Puebla y fotografías del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Aunque es pequeño, el museo cuenta con 3 salas en donde se presentan exposiciones temporales con fotografías acerca de la historia del ferrocarril en México, mapas, rutas y algunos otros objetos utilizados por los ferrocarrileros, así como temas de actualidad, como por ejemplo la situación de los migrantes y su relación con el tren, denominado La Bestia. En algunas ocasiones cuenta con documentales en video en donde se observa la historia tanto del ferrocarril en México como de la estación La Villa. En este espacio se realizan ciclos de conferencias, presentaciones de libros, conciertos, obras de teatro, talleres, títeres, funciones de danza, visitas guiadas para público en general, estudiantes y personas de la tercera edad, así como cine club todos los sábados, con exhibición de películas relacionadas con los ferrocarriles. También pone a disposición su centro de documentación, donde hay libros, documentos, planos, videograbaciones, fotografías y audios relacionados con el ferrocarril. Aunque en otros países el ferrocarril sigue siendo un importante medio de transporte de pasajeros, en México ya no es tan común y más bien se utiliza como transporte de carga. Sin embargo, este espacio recrea los momentos de aquel México en el que los pasajeros esperaban en el andén con sus maletas el sonido del silbato para poder abordar. Es el Museo de los Ferrocarrileros y forma parte de la vida de la Ciudad de México.